En la madrugada del 29 de septiembre de 1978 se reveló una noticia que sorprendió a la comunidad católica de todo el mundo. El Papa Albino Luciani, Juan Pablo I, fue encontrado muerto en sus aposentos luego de solo 33 días de pontificado. Según el Vaticano, la causa de su defunción fue un infarto. Sin embargo, esta versión oficial fue puesta en duda por la buena salud del Papa. Y en cuanto se revelaron los cambios estructurales que Juan Pablo I planeaba realizar en la Iglesia, surgieron numerosas hipótesis que aseguran que fue asesinado. Andrea Tornielli, biógrafo de Juan Pablo I, autor del libro Papa Luciani, la sonrisa del santo, no descarta la teoria del asesinato. Per quanto riguarda la morte di Papa Luciani c'è chi dice che è stato assassinato. C'è chi risponde che questa è una leggenda del tutto impossibile che venga assassinato un Papa. A chi risponde così io dico ricordiamoci che soltanto 3 anni dopo al Papa successivo stavano per assassinarlo in piazza San Pietro. Diversos investigadores aseguran que existió un complot en las más altas esferas de la Santa Sede. Sostienen que algunos jerarcas del Vaticano no toleraron la política liberal del nuevo Papa con respecto a temas como los métodos anticonceptivos y el divorcio, y orquestaron un operativo de encubrimiento que implicó la manipulación de la opinión pública. El escritor inglés David Yallop, autor del libro Por voluntad de Dios, donde investiga la muerte de Juan Pablo I, cuestionó la conducta de Juan Pablo II sobre el tema. And yet the Bible says, "Seek ye the truth, and the truth will set ye free." Maybe that's a page that the current Pope has forgotten to look at lately. Entre empresas, propiedades, obras de arte y tesoros, el Vaticano posee un capital estimado en más de 13.000 millones de dólares que estarían invertidos también en negocios de especulación de oro, movimiento financiero y acciones en las principales compañías del mundo. El Papa Albino Luciani estaba en contra de esta acumulación de riqueza. Estaba convencido de que la Iglesia debía ser humilde. Y durante toda su carrera hasta el momento de su muerte, llevó a la práctica esta filosofía que incomodaba a los sectores más conservadores de la curia. El sacerdote español Jesús López Sáez, autor del libro Se pedirá cuenta, critica la actitud del Vaticano. ¿Por qué tiene esta actitud el Vaticano de falta de transparencia? Yo creo que porque está ocultando algo importante, y son esos escandalosos negocios vaticanos. Juan Pablo I llevaba desde su juventud una vida plena y saludable. Practicaba con frecuencia ejercicios físicos como paseos en bicicleta y largas caminatas por la montaña, procurando siempre cuidarse en las comidas. At the time of his death, he was considered by Dr. Darros, who had been his physician for 25 more years or more, not only to be well, but very well. The one condition he had, which would predicate against a heart attack, was low blood pressure. Un chequeo médico al que Albino Luciani se había sometido antes del cónclave que lo designó como sucesor de Paulo VI también arrojó resultados óptimos sobre su salud. El doctor Rafael Cabrera Bonet, especialista en medicina legal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, investigó el caso en profundidad. Albino Luciani era una persona de bajo riesgo cardiovascular en general. Cualquier persona hipotensa es una persona que sufre pocos infartos, que tiene pocos problemas de hemorragias, no solo cerebrales, sino sobre cualquier otro órgano. Por otra parte, hacía un ejercicio regular, no quizás demasiado intenso, pero sí con relativa frecuencia moderado.
y por otra parte no existía una patología previa que pudiera haber complicado cualquier situación cardiovascular. Era una persona que gozaba, al parecer, según los últimos reconocimientos que se le realizaron poco antes del fallecimiento, de buena salud en general. El 28 de septiembre de 1978, un día antes de ser encontrado muerto, Juan Pablo I ya había tomado varias decisiones que cambiarían radicalmente la política económica del Vaticano. He was an extremely well-informed man about the Vatican corruption. So it wouldn't have taken more than 2 or 3 weeks to confirm what he already knew to be fact and then act upon it. ¿Qué sucedió la noche de su muerte? ¿Cómo pasó el Papa Juan Pablo I sus últimas horas de vida? Diego Lorenzi, quien fue secretario privado de Albino Luciani desde 1976 e integraba su círculo más íntimo, fue uno de los últimos en verlo con vida y recuerda detalles de esa noche. La sera stessa in cui sarebbe morto, sono cose che io ho già detto, senza mantenere segreti, ha accusato dei dolori qui, al petto. L'ha detto a noi, eravamo a tavola, verso le 8 di sera. Poi ha detto, li sento, ma sono passati. Abbiamo detto, chiamiamo il medico. No, dice, non c'è bisogno, sto meglio. Cerca de las 8, el Papa cenó una comida liviana. Luego pasó un tiempo orando en la capilla. Hacia las 9 se retiró a su habitación y se acostó revisando unos documentos sobre las decisiones que ya había tomado. De pronto, en algún momento antes de las 5 de la mañana, murió instantáneamente y sin dolor. Él había aparecido, al parecer, plácidamente dormido sobre las hojas en las que seguía trabajando en el momento de la muerte, las conservaba todavía en su regazo y, aunque existía un cierto rictus en la cara, muchas veces interpretado como gesto de dolor, pero otras muchas como simple sonrisa, la verdad es que nada de ello por lo menos hacía pensar que se pudiera tratar de un infarto, donde el dolor es intenso, angustioso en algunos casos, falta el aire, existe una molestia importante a nivel de la zona superior y izquierda del tórax. Normalmente uno se lleva la mano o intenta pedir ayuda de alguna manera, desparramaría por lo tanto los folios. Sin descartar absolutamente que pudiera tratarse un infarto, era una causa poco probable. Juan Pablo I se despertaba todos los días cerca de las 4 de la mañana. Sor Vincenza, la monja que lo asistía personalmente desde hacía varios años, se extrañó al notar que esa madrugada no se había levantado en el horario habitual. Entonces ingresó a la habitación y fue la primera en ver el cuerpo sin vida del Papa. El periodista Giancarlo Sisola, amigo de Albino Luciani, recuerda lo sucedido. Quando non lo vide all'appuntamento solito in cappella per la celebrazione della messa alle 5 del mattino, si preoccupò e andò a bussare un'altra volta, vide questa tazzina di caffè che era già fredda e il Papa dunque non era riuscito a bere un caffè. La monja dio aviso y pronto llegaron el cardenal Jean Villot, secretario de Estado, y el médico del Servicio Sanitario del Vaticano. Juntos constataron que efectivamente Albino Luciani había muerto. El diagnóstico del doctor arrojó como resultado un infarto agudo de miocardio, una conclusión a la que es imposible arribar a simple vista. Sor Vincenza, la religiosa que le atendía, encontró el cadáver y todo estaba en orden en la sala. Tenía unos folios en la mano y todo estaba en orden. Eso no encaja con el cuadro típico del infarto. La hipótesis del asesinato del Papa Juan Pablo I cobró impulso y fue seguida en profundidad por periodistas e investigadores. Ellos aseguran que existió manipulación de evidencia desde el mismo Vaticano. Afirman que recibieron intentos de soborno para no revelar información y sostienen que el posterior suicidio de uno de los sospechosos también avala la teoría del asesinato del Papa. En el próximo bloque, ¿quién era Albino Luciani? ¿Cómo logra llegar al papado?
Juan Pablo I, el sucesor de Paulo VI al frente del Vaticano, murió en extrañas circunstancias con 65 años y a solo 33 días de haber asumido como sumo pontífice. La muerte por infarto que aludió la Santa Sede sembró dudas y sospechas en la opinión pública que tenía depositadas en el nuevo Papa las esperanzas de un cambio de rumbo en la Iglesia cattolica. Ecco, io credo che la morte ha gettato, non solo per la sorpresa, per la velocità, per la rapidità, ma proprio per il fatto che ha tolto questa figura che così grandi simpatie aveva ottenuto in tutto il mondo per questo suo modo umile di presentarsi. Intendiamoci, io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa, spero che mi aiuterete con le vostre preghiere. Albino Luciani nació el 17 de octubre de 1912 en Forno di Canale, actualmente conocido como Canale d'Agordo, diócesis de Belluno, Italia. Es un pequeño pueblo de montaña con unos 1000 habitantes, en su mayoría campesinos. Giovanni Luciani y Bortola Tancon fueron sus padres y tuvo 3 hermanos menores, Edoardo, Antonia y Federico. Albino era un gran lector. A los 7 años ya había leído las obras completas de Julio Verne, Charles Dickens y Mark Twain. Noi diciamo che le persone nate in montagna sono sempre un po' riservate, hanno poca voglia, diciamo, di chiacchierare, di comunicare, sono un po' serie e affrontano le fatiche quotidiane con precisione, con costanza, ma quello che caratterizza chi nasce in montagna da noi è una certa quale riservatezza. Non vanno a parlare con tutti e di tutto. Luciani creció entre las enseñanzas religiosas de su madre y la militancia socialista de su padre, conociendo la pobreza extrema durante la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra conosce anche la fame e questo lo ricorderà durante una delle sue prime udienze dicendo il Papa ha conosciuto la fame, la mia famiglia ha conosciuto cos'era la fame, per questo io posso capire che cosa ci interrogano i popoli che oggi soffrono la fame, che domande mi pongono. A los 10 años, gracias a la predicación de un fraile capuchino de Trieste que llega a Forno di Canale en 1923, nace su vocación sacerdotal y desde ese momento se dedica por completo a la religión, practicando la humildad como filosofía. If you looked in his past, you saw a quite remarkable man. He believed that the church should be the church of the poor and that the church should be poor. He didn't believe it should accumulate vast wealth, and he practiced that throughout his career. En 1935 recibió la ordenación sacerdotal y celebró su primera misa en la iglesia San Giovanni Battista de su pueblo natal, donde también fue capellán y maestro de religión en la escuela pública Giuseppe Xais. En cuanto Albino Luciani se hizo cargo del Patriarcado de Venecia, su solidaridad ya se había difundido en toda la región y sus oficinas estaban habitualmente llenas de gente pobre pidiendo su ayuda. Allí rechazó todos los lujos y beneficios de confort que le correspondían por su cargo y se mantuvo fiel a su estilo sencillo y humilde. Lui viveva in piccole 2 stanze, con la piccola cucina, si faceva la cena, mi offriva, faceva il caffè, puliva la tazzina del caffè, dopo averla anche la mia. Era questo il personaggio. Nei rapporti col clero era rigido su un punto: no alle intromissioni tra la Chiesa e la politica. El 5 de marzo de 1973 recibió el título de Cardenal de San Marcos y tras la muerte del Papa Paulo VI
El 6 de agosto de 1978, el cardenal Luciani se reunió con los otros 110 cardenales en la Capilla Sixtina para iniciar el cónclave y elegir al sucesor. Siguiendo la tradición, no saldrían hasta que un nuevo papa fuera elegido. The idea that the Holy Ghost comes down and inspires these cardinals to make the right decision is a wonderful fairy story, but it is a fairy story. It is like running an election, whether in Argentina or in England, where they lobby, they canvass, they promise. Some, not all of them. Lejos de pretender el máximo cargo de la Iglesia Católica, el cardenal Luciani se mantuvo al margen de las discusiones secretas de los cardenales. Su única pretensione era terminar cuanto antes el cónclave y regresar a su casa. Racconteranno alcuni cardinali che quasi non si vedeva dove fosse, quasi si nascondesse dietro gli angoli, quasi dietro le porte, non voleva comparire. Luego de varias rondas de votación en las que se enfrentaron progresistas y conservadores, finalmente el cardenal Albino Luciani logró la mayoría absoluta, y el humo blanco surgió de la chimenea de la Capilla Sixtina, anunciando que la Iglesia tenía un nuevo papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Más de 800 millones de personas, cerca de la quinta parte de la población del mundo, tenían a Albino Luciani como jefe espiritual. La periodista Paloma Gómez Borrero, quien cubre los sucesos del Vaticano desde el último tiempo del Papa Paulo VI, recuerda los detalles de aquel día. No quiso cuando lo eligieron la primera vez porque sentía el peso y la responsabilidad y no se sentía con fuerzas. Y yo creo que hubo otra segunda votación en la que salió con más votos. Entonces el cardenal que estaba a su lado le dijo, si Dios da un peso, da fuerzas también para llevarlo, acepte. Y él contó que lo aceptó en nombre de la obediencia y dijo eso, Dios os perdone lo que acabáis de hacer. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto, coraggio, se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo. John Allen Jr., vaticanista del National Catholic Reporter, cuenta los detalles sobre la elección de Luciani. Well, when Luciani was elected, I think the first reaction generally was surprise. I mean, he had not been at the top of the list of most people's expected candidates. In that election of '78, it was widely expected that the leading candidates would be Cardinal Giovanni Bonelli of Florence, who was sort of the leading, if you like, progressive candidate, and Giuseppe Siri of Bologna, who was seen as the leading candidate of the conservatives. Miles de personas en la Plaza San Pedro se conmovieron al ver al nuevo Papa que proyectaba una alegría pocas veces vista. On the Saturday night he was elected in September 1978, I happened to walk into the living room. The news was on television, my wife was watching it. And it was absolutely at the moment that he came out onto the balcony in Rome. And we had had all these years of Paul VI, who had been a very serious, agonized pope. There weren't many laughs around with Paul VI. And this man was beaming. And hence they gave him the name, the Smiling Pope. He radiated joy. Et fili
et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. En cuanto asumió como sumo pontífice, Juan Pablo I adoptó como lema humildad como forma de vida. Una de sus primeras medidas fue solicitarle a Jean Villot, secretario de Estado, que iniciara una investigación sobre el manejo del patrimonio de la Santa Sede. Estaba dispuesto a vivir el Evangelio como Papa, no solamente a cumplir el concilio, sino a vivir el Evangelio con sencillez. Y esto le llevaba también, le ha llevado a tomar medidas importantes, como por ejemplo, de tipo económico, el corregir los escándalos económicos vaticanos, los negocios vaticanos. En su última noche de vida, Juan Pablo I le había revelado al cardenal Villot los cambios que pensaba hacer en ese sentido, porque según dijo, habían convertido a la Santa Sede en una especie de mercado, olvidando la verdadera finalidad de la Iglesia. En el próximo bloque, las diferentes teorías del asesinato. ¿Quién y por qué pudo haber matado a Juan Pablo I? El 29 de septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I fue encontrado muerto a solo 33 días de haber sido electo. La versión oficial de un infarto despertó tantas dudas que fue descartada por muchos allegados, y la hipótesis de un asesinato complotado y encubierto desde su círculo más íntimo avanzó en cuanto se revelaron los cambios que el sumo pontífice planeaba realizar en la Iglesia. Ecco perché la Curia Romana in quei 30 giorni di pontificato assisté in maniera molto prudente, senza manifestazioni di nessun genere, né in un senso né in un altro, ai primi atti di Papa Luciani, forse sperando che col tempo essa riuscisse a contenerne le spinte riformistiche. Quienes sostienen que el Papa fue asesinado aseguran que los móviles podrían estar relacionados tanto con las inminentes reformas económicas como eclesiásticas. El liberalismo de Juan Pablo I con respecto a los métodos anticonceptivos, el divorcio y el voto de castidad de los sacerdotes amenazaba con romper los esquemas católicos de más de 1000 años. On birth control, his view basically was that you, at the end of the day, should make that decision by your conscience. All he asked is that it was a well-formed conscience, that you didn't just say, oh, I'm going to go on the pill or I'm not going to go on the pill, but that you arrived at this decision over a careful period of consideration. En relación a los cambios económicos, Juan Pablo I tenía pruebas de estafas millonarias que estaban perjudicando el patrimonio de la Santa Sede. El arzobispo Paul Marcinkus, director del Banco del Vaticano, decidió vender la Banca Católica Véneto, que pertenecía al clero de Venecia, al Banco Ambrosiano. El beneficiario fue su director, Roberto Calvi, un banquero de incierta reputación. Marcinkus logró además que el Banco de Italia, ente controlador del Estado, no vigilara a Calvi, lo que significaba evasión de impuestos y movimiento ilegal de acciones. One of the big problems with the Vatican Bank is that under Paul VI, it had been entrusted to an American, Archbishop Paul Marcinkus. Archbishop Marcinkus was a very loyal son of the church, but he had no experience in banking whatsoever. And so I think he had allowed himself, with all the best intentions in the world, but he had been manipulated and deceived by some rather shady Italian bankers.
Roberto Calvi se dedicaba a lavar dinero sucio de la mafia y también filtraba grandes sumas para la propaganda Due, famosa logia masónica liderada por Licio Gelli y Umberto Ortolani, dedicada al crimen organizado en las más altas esferas políticas de varios países. When we talk of P2, which is a Masonic lodge which was illegal, it's probably easier if you just think of it as another section of organized crime, because that's what it was. And if you wanted to get on in the 1960s and 1970s in Italy, it helped if you joined P2. Con ayuda del Banco Vaticano, Calvi transfería dinero del Banco Ambrosiano a una cuenta del Vaticano en Italia y de allí al Banco del Gotardo o al UBS de Suiza. Así, Calvi se había involucrado en el robo de más de $1.000 millones. Gelli's involvement in this affair goes like this. Calvi was stealing huge amounts of money from his own bank for lots of reasons. But he was principally feeding Ortolani and Gelli with money, which they were using to prop up right-wing regimes here, their own little games they were playing, corrupt a minister there and all of that. Therefore, Calvi represents to Gelli the goose that is laying the golden eggs. And Luciani comes along and is about to take the head off the goose. Roberto Calvi no trabajaba solo. Su socio, Michele Sindona, abogado y banquero siciliano, era el hombre de confianza del Papa Paulo VI, quien en 1969 le había encomendado la política de inversiones vaticanas en el extranjero. Entre Marcinkus, Calvi y Sindona, y al amparo del secretario de Estado Bilot, habrían convertido al Vaticano en una especie de paraíso fiscal encubierto desde donde protagonizaban fraudes financieros a gran escala. Todos eran miembros de la propaganda Due que actuaba encubriendo sus operaciones. Pues efectivamente Albino Luciani tenía una lista de la P2, de la logia Propaganda 2, una lista publicada por el periodista Mino Pecorelli en su revista OP, Osservatore Politico, el 12 de septiembre. Incluso en un número antes también ya había publicado algo sobre la masonería dentro del Vaticano, dando nombres. Si en efecto Juan Pablo I murió asesinado, quien haya planeado el crimen debía conocer a la perfección la forma de actuar del Vaticano. Papa Luciani è morto nel suo appartamento, nella sua stanza, e per cui se si studia un'ipotesi di omicidio bisogna presupporre tutta una serie di complicità interne allo stesso Palazzo Apostolico. El crimen debía hacerse de manera furtiva. La mejor forma de matar al Papa era mediante un veneno que no dejara ninguna señal externa. Existen más de 200 drogas que servirían para ese fin. La digitalis es solo una de la larga lista, y es una sustancia que llevaban los miembros de la propaganda Due para suicidarse en caso de ser descubiertos. Es una sustancia que, empleada en dosis extraordinariamente altas, no demasiado alejadas por otra parte, porque el margen terapéutico es estrecho, de lo que se suele utilizar habitualmente, puede provocar una intoxicación. Es una causa perfectamente plausible, quiero decir, que podría haberse utilizado para intoxicar voluntariamente a cualquier persona. Suele dar un cuadro cardiovascular bastante importante, pero también produce una ligera depresión del sistema nervioso central, con lo cual sí pudiera haberse utilizado en el caso del Papa Albino Luciani. La muerte por digitalis suele producirse entre 2 y 6 horas después de que la víctima haya ingerido la dosis mortal. En su mesa de luz, Luciani tenía un frasco de efortil, unas gotas que tomaba para mitigar su baja presión sanguínea. Acceder al lugar donde se guardaban las medicinas no era complicado, y la droga se podría haber agregado al efortil sin que él lo notara. I don't know that that's how it was done. I do know that the people who wanted him dead were inclined to walk around with digitalis.
and therefore it would be a likely place to begin. And I don't know that you'd actually find it within the body if you did the post-mortem. What you would actually be able to see is that he hadn't died of a ruptured heart or anything like this. Aquella fatídica mañana del 29 de septiembre, el cardenal Paul Marcinkus, uno de los principales perjudicados por las medidas que tomaría el Papa, fue visto muy temprano merodeando en el Vaticano, aunque no era de hábitos madrugadores. También, curiosamente, el cardenal Jean Villot adoptó medidas extrañas. Impuso voto de silencio a los miembros del servicio papal y ordenó que limpiaran inmediatamente los aposentos papales que luego fueron sellados por el propio Villot. El recoger todas las, todo lo que había en la habitación, todas esas acciones de Villot, pues realmente son incomprensibles desde la tesis de muerte natural. El cardenal Villot fue también quien dispuso que embalsamaran el cadáver de Luciani con asombrosa velocidad, sabiendo que en un cuerpo embalsamado desaparece cualquier sustancia extraña que hubiera provocado la muerte. The embalming of John Paul I ought to be in the Guinness Book of Records, and one asks, well, why the haste? Why would there be? At this point, there'd be no medical examination of the man at all. Well, of course, one of the things that you do when you embalm a body is you drain the blood out, and you then put in through the veins the embalming fluid. Now, that would actually effectively destroy an awful lot of the evidence. If a detective went in and to a scene of crime, and these things had happened, he would have arrested Villo, he would have arrested McGee, he would have arrested Lorenzi. Whether it's a detective in Buenos Aires or London or New York, they would have arrested it. Because you've got a prima facie case of a suppression of evidence, interfering with evidence, and very powerful evidence pointing to the fact that there's a conspiracy here to hide a very serious crime. Según los investigadores, el asesino de Juan Pablo I tenía que saber que los médicos que examinarían el cadáver se contentarían con un diagnóstico superficial y que nunca se realizaría una autopsia. Desde que fue emitido el comunicado oficial sobre la muerte del Papa, el Vaticano no volvió a pronunciarse sobre el tema. En el próximo bloque, ¿llevó a cabo el Vaticano una autopsia secreta? ¿Por qué Juan Pablo II ignoró los cambios que planeaba Albino Luciani para la Iglesia Católica? En la madrugada del 29 de septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I fue encontrado muerto en su habitación. A pesar de que el Vaticano manifestó que la causa fue un ataque cardíaco, muchos aseguran que Albino Luciani fue asesinado por motivos económicos. Era una persona malata, completamente aspettata? No, avevo parlato ultimamente col suo medico che è veneto di lassù e mi ha assicurato che il cuore era buono, che poteva reggere, insomma aveva avuto tante vicissitudini prima, ma secondo il medico in questo momento stava bene. Tras haber ejercido el máximo cargo de la Iglesia Católica por solo 33 días, la noticia de su muerte fue una sorpresa para todo el mundo, y muchos sectores de la sociedad exigieron que se realizara una autopsia.
Evidentemente, lo que sosteníamos como científicos era que existía una sospecha de que la muerte pudo no producirse por las circunstancias que se anunciaron oficialmente, por una parte, y que, por otra, para llegar a una conclusión de certeza, era absolutamente imprescindible tener que haber realizado una autopsia al cadáver. Si bien no era un procedimiento habitual, las autopsias a los papas ya se habían realizado en algunas ocasiones durante la Edad Moderna. La autopsia no se hizo porque realmente Pablo VI había dejado escrito que no se hiciera posiblemente nunca la autopsia a un papa, por respeto al cuerpo del papa. En aquel momento, el Vaticano ignoró el pedido de la familia de Albino Luciani, que a través de sus hermanos, Antonia y Edoardo, también solicitaba la realización de una autopsia. Actualmente, todos los familiares se niegan a pronunciarse sobre el tema. Yo he estado en la casa natal de Juan Pablo I, en Canale d'Agordo, hablando con Antonia. Ella me ha reconocido en un momento que en el fondo ellos no sabían cómo había muerto Juan Pablo I y que a veces tenían pensamientos extraños. Ahora bien, la posición en general de la familia está determinada por Edoardo, que le cuesta mucho incluso pensar que su hermano haya podido ser asesinado. El día 3 de octubre de 1978, entre las 8 y las 9:30 de la noche, jerarcas vaticanos y médicos desconocidos permanecieron en la Basílica de San Pedro, ya cerrada al público, con el cadáver de Albino Luciani. Después del entierro dijeron que había sido un chequeo de rutina sobre el estado de conservación del cadáver. Para muchos fue una autopsia secreta y clandestina cuyo resultado jamás fue revelado. En cualquier caso, en un país como el nuestro y probablemente en toda la Unión Europea y en los países civilizados, para diagnosticar una muerte por infarto o existen antecedentes claros patológicos en la persona que lo sufre, o cuando menos debe ser investigado. Una persona sin antecedentes, como era el Papa Juan Pablo I, muerto súbitamente, exigiría en un país como el nuestro la realización de una autopsia, cuando menos clínica, si no médico forense. Las votaciones del cónclave para elegir al sucesor de Juan Pablo I comenzaron el 15 de octubre de 1978. A lo largo de 2 días, el cardenal Giovanni Benelli estuvo a punto de conseguir la mayoría absoluta. De haber resultado electo, habría seguido varias de las líneas de acción marcadas por Luciani. Bilot y Marcinkus habrían sido reemplazados. Pero a Benelli le faltaban 9 votos, y en su lugar resultó electo Karol Wojtyła, cuyas convicciones diferían notablemente de las de Juan Pablo I. La curia romana non aveva nulla da ridire su Luciani come persona, perché era stato sempre molto obbediente, fedelissimo, eccetera. Però temeva che Luciani richiamasse dall'esilio di Firenze Benelli a Roma e che Benelli, con il suo temperamento molto forte, riuscisse a una vera e propria riforma della curia che la curia temeva. A poco de tomar posesión del cargo de sumo pontífice, Juan Pablo II tuvo a su disposición todos los cambios que pensaba realizar su antecesor y los asuntos sobre los que él había investigado. Sin embargo, no fue realizada ni una sola de las reformas que proyectaba Juan Pablo I. Todo permaneció como antes. Jean Bilot fue confirmado como secretario de Estado, Paul Marcinkus fue ascendido como arzobispo y siguió controlando el Banco del Vaticano al tiempo que encubría las millonarias operaciones ilícitas del Banco Ambrosiano de Roberto Calvi. So, by keeping Marcinkus and these other men in the Vatican Bank on, he was keeping it indoors. Of course, all that means is that the cancer grows, because it's only if you cut the cancer out that the body can heal. And the cancer did indeed grow.
so that you ended up with a huge scandal rather than a small scandal, or a smaller scandal than it was. Recién en 1981 fueron detectadas las maniobras ilegales de Roberto Calvi, quien fue detenido y luego liberado tras el pago de una fianza. Había robado más de $1.000 millones mediante negocios de evasión fiscal, sociedades en el extranjero y empresas fantasma. Juan Pablo II mantiene a Marcinkus, aunque en el año 81, cuando se produce la detención de Roberto Calvi, es llevado a la cárcel. Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano y colaborador de Marcinkus y por tanto del Vaticano, desde ese momento el Vaticano ya se distancia de Calvi y del Banco Ambrosiano, y ahí es donde, en ese contexto de distanciamiento, es donde se produce el atentado contra Juan Pablo II. En efecto, el 13 de mayo de 1981, en plena Plaza San Pedro y en medio de una concentración de 10.000 fieles, el Papa Juan Pablo II fue baleado por Mehmet Ali Akka, un extremista de origen turco, de quien inicialmente se presume que actuó solo, aunque luego existieron indicios de una sórdida conspiración relacionada a Calvi, Marcinkus y la propaganda DUE. Poco tiempo después de haber quedado en libertad, el cuerpo de Roberto Calvi apareció colgado del puente Blackfriars en la ciudad de Londres. La esposa del banquero acusó a la Santa Sede de haber ordenado su muerte para esconder la bancarrota del Banco del Vaticano. Otros aseguran que Calvi fue suicidado por sus compañeros de la propaganda DUE. The relationship between them was interdependent, and Calvi threatened them, if I go down, I'm taking you down with me, which is one of the reasons why in 1981 Calvi was found hanging under a bridge. He didn't commit suicide. I said this at the time. Nobody agreed with me. Now they agree with me. He was suicided. He was murdered and they made it look like suicide. En 1982, Paul Marcinkus quedó excluido del séquito en los viajes del Papa. Para unos, la causa estaba en la notificación judicial recibida por Marcinkus después de la muerte de Calvi, en la que se le consideraba sospechoso de complicidad por la quiebra del Banco Ambrosiano. Para otros, el motivo eran las amenazas telefónicas y escritas que remitentes anónimos, por encargo de la propaganda DUE, hacían llegar a Marcinkus y al Vaticano. En febrero de 1987, la magistratura de Milán dispuso la detención de Marcinkus, orden que fue anulada luego por el Tribunal Supremo. Finalmente, recién el 9 de marzo de 1989, se anunció el cese de Marcinkus como presidente del Banco del Vaticano, luego de más de 10 años de una oscura gestión. John Paul II protected Marcinkus and protected these other people, not just Marcinkus, but maybe probably half a dozen people that he ought to have moved straight away and didn't. A pesar de los fuertes indicios en los que se basa la hipótesis del crimen de Juan Pablo I, la presunta manipulación de la información por parte del Vaticano logró que la opinión pública olvidara rápidamente el asunto, aunque la figura del Papa sigue vigente entre fieles de todo el mundo. E se quest'uomo anche oggi, dopo 26 anni, è ancora ricordato, vuol dire che ha lasciato un segno, ha lasciato un marchio. Albino Luciani rimane un grande enigma. Per alcuni è rimasto un mito, il Papa del Sorriso che chiamava Dio madre. Per altri uno spaesato, un uccellino perduto nel grande sistema metropolitano della Curia Romana. Devo cercare di servire la Chiesa. Spero che mi aiuterete con le vostre preghiere. Con 65 años de edad y luego de solo 33 días de pontificado, Albino Luciani falleció en extrañas circunstancias. Sus más íntimos colaboradores y su familia permanecen hoy sin conocer la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche del 28 de septiembre de 1978.
y la muerte del Papa Juan Pablo I continúa siendo un misterio para la comunidad católica de todo el mundo.